¿Sabes a qué llamamos ansiedad? ¿Cuándo es normal la ansiedad y cuándo es un trastorno? ¿Cuándo la ansiedad puede ser una enfermedad? ¿Qué es lo que llamamos ataque de ansiedad? ¿En qué personas o en quiénes se presenta con más frecuencia un ataque de ansiedad? ¿Por qué un ataque de ansiedad puede arruinar tu vida? ¿Cómo identificar un ataque de ansiedad en la vida diaria? ¿Cuáles son los signos y los síntomas de un ataque de ansiedad? ¿Cómo controlar un ataque de ansiedad? También, ¿cómo lo podríamos prevenir? ¿Cómo hacemos que no se presente? De todos y cada uno de estos aspectos vamos a hablar en este video. Quédate hasta el final para que puedas comprender cuándo eso de la ansiedad es normal, cómo se puede confundir con estrés. ¿A qué llamamos un ataque de ansiedad? Que un ataque de ansiedad no arruine tu vida. ¿Qué es eso que llamamos ansiedad? La ansiedad es un síntoma que se presenta muy relacionado con el estrés, pero podría ser un asunto de mayor permanencia en la vida de una persona. Puede ser un síntoma de pánico, pero es diferente de un ataque de pánico. La ansiedad es un sentimiento de miedo, inseguridad, temor, inquietud y se presenta por asuntos relacionados con situaciones que están ocurriendo en el entorno de la persona o también puede derivarse de situaciones internas que está viviendo la persona. Por ejemplo, se puede derivar de un pensamiento distorsionado. No hay algo que esté ocurriendo en la realidad, pero yo me hago a un pensamiento, le hago caso, me vuelvo fiel a ese pensamiento y termina por constituir miedo, temor, inquietud. Puede hacer que incluso sea un asunto transitorio o puede volverse cada vez más permanente en la vida de las personas. Y ello puede derivarse en signos y síntomas que están ocurriendo. Por ejemplo, puede hacer que la persona sude, puede hacer que la persona se sienta inquieto, que no se halle en el medio donde está, en la actividad que esté realizando. Puede constituir tensión, puede constituir espasmos musculares, puede hacer que se sientan palpitaciones. También puede ser un asunto o reacción normal ante una situación de estrés que esté ocurriendo en la vida de las personas. Y cuando hablamos de estrés, nos referimos a una relación siempre existente entre la carga de la vida diaria y la resistencia. La carga es todo aquello que debemos asumir como compromiso en la vida, es todo lo que nos llega del medio externo, es todo también lo que hace posible las creencias, los pensamientos, sobre todo cuando hay pensamientos tóxicos, pensamientos distorsionados. Un ataque de pánico o ansiedad es un asunto diferente. Allí la ansiedad se ha vuelto mayor hasta el punto de constituir una verdadera crisis de ansiedad. Son estados de extrema ansiedad, por decirlo de alguna manera, a veces de breve duración, otras veces con una duración mayor. Se instauran de un momento a otro. Venimos bien, venimos afrontando una situación y de un momento a otro aparecen en la vida de la persona y se acompañan de muchos signos y síntomas físicos, como sensación de falta de aire, palpitaciones, presión en el pecho, sensación de mareo, sensación de mucho malestar, de descontrol y aparición del miedo. Y con el miedo aparecen muchas situaciones en la vida de una persona. El temor a morir, por ejemplo, el temor a no ser capaz con la vida, el temor a perderlo todo. Y allí es cuando un ataque de ansiedad, un ataque de pánico puede arruinar la vida. Me puede conducir a un accidente, por ejemplo. Me puede conducir a tomar malas decisiones en mi vida. Me puede conducir a perder todo lo que había conquistado hasta ese momento. El término ataque de ansiedad es intercambiable por crisis de ansiedad, por crisis de pánico, por crisis de angustia. Todo ello denota una situación repentina que se presenta de un momento a otro en medio de una situación de estrés o en medio de una situación de ansiedad. Es como una especie de avalancha que se cierne sobre la persona y que se presenta súbitamente y se acompaña de miedo, se acompaña de extremo temor, de inseguridad, de inquietud. ¿Cuáles son las causas de un ataque de ansiedad? La ansiedad suele ser el resultado de una situación de estrés, de sentirse abrumado, de una carga mayor que la resistencia
una carga muy pesada frente a factores protectores que yo haya desarrollado en mi vida. Siempre es mayor la carga que la protección o la resistencia. Allí las causas entonces incluyen presión en el trabajo, presión en las relaciones interpersonales, una presión financiera, unos problemas familiares mayores que la capacidad de resolución, unos sentimientos que me agobian, situaciones, por ejemplo, de divorcio, de separación, de pérdida de una persona, de pérdida de una pareja, de la pérdida de un ser querido. Estos asuntos suelen ocurrir en la vida de todas las personas, pero para algunas personas se vuelven absolutamente inmanejable. ¿En quiénes se presenta con más frecuencia? Se presenta con más frecuencia en mujeres y sobre todo en mujeres jóvenes, entre 20 y los 30 años. Una simple situación como mudarse de casa, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de amistad, podría ser suficiente para desencadenar una situación de pánico o de crisis de ansiedad. Todo ello va constituyendo una situación en la vida de una persona que de no encontrarse salida se va a constituir de forma permanente presente en la vida de una persona. Lo llamamos los médicos, se va constituyendo en situación crónica, que si no se resuelve, obviamente va a constituirse en un riesgo para la vida. Muchas enfermedades podrían también llevar a una situación de crisis de ansiedad, recibir un diagnóstico de difícil situación, recibir a temprana edad un diagnóstico de diabetes o de esclerosis múltiple o una afección crónica o la presencia de un cáncer. Ello podría constituir en situación definitiva de desencadenamiento de una crisis de ansiedad o de una crisis de pánico. El temor a la muerte hace que muchas personas se vean en una situación sin salida. Una fobia social, un trastorno obsesivo compulsivo, también pueden derivar en crisis de estrés, en crisis de ansiedad, en crisis de pánico. Un síndrome postraumático, es decir, una situación de mucho trauma en la vida de una persona, también puede desencadenar una situación de crisis de ansiedad, de crisis de pánico, de miedo. Y con ello, no hay duda, puede resultar en una situación que pone a riesgo la vida. Para otras personas, el antecedente de abusar de alcohol o de sustancias psicoactivas también podría llevarlos a situaciones que deriven en crisis de ansiedad o crisis de pánico, o cambios a nivel cerebral por circunstancias fisiológicas o también por una definitiva carga de ansiedad mayúscula. El consumo excesivo de cafeína en algunas personas también ha derivado en crisis de ansiedad o crisis de pánico. Una experiencia traumática reciente o en el pasado estarían desencadenando estas diferentes crisis de ansiedad. Algunas enfermedades de tiroides se relacionan más con crisis de ansiedad, como el hipertiroidismo. Y hay un tumor que se puede presentar en las glándulas suprarrenales que se llama feocromocitoma y que también está acompañando muchas crisis de ansiedad, y hay que buscarlo sobre todo en mujeres entre 20, 25 o hasta los 30 años de edad. ¿Qué se siente, qué se experimenta como signos y síntomas de una crisis de ansiedad, de una crisis de pánico? Pues una sensación de nerviosismo, una agitación, una sensación de tensión en el organismo, una sensación de peligro inminente, una sensación de pánico o miedo, un aumento acelerado del ritmo cardíaco, del pulso, una respiración acelerada, taquipnea, una hiperventilación, respirar más veces por minuto, que hace acumular mucho CO2 en el organismo, provocando mareos, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio y definitivamente problemas mentales, dificultad para concentrarse, dificultad en llevar a la memoria lo que se necesita, una preocupación mayor a lo que yo puedo soportar. Estos son signos y síntomas generales, pero también suelen haber trastornos del sueño, padecer problemas gastrointestinales. Recuerden la conexión entre colon, intestino y cerebro, dos cerebros que están permanentemente interconectados. Puede hacer que se produzca cuadros diarreicos, náuseas, incluso vómito, y en algunas personas que ya tienen experiencia de estas crisis de pánico podría llevarlos a tener constipación.
todo lo contrario a cuadros de diarrea. Un aumento de las preocupaciones diarias en la vida también es claro un signo y síntoma de esta enfermedad. ¿Cómo podemos tratar? ¿Qué tratamiento podemos hacer para evitar esas crisis de pánico y que no arruinen tu vida? Bueno, en una fase temprana es muy importante que cada persona procure conocerse profundamente. Un autoconocimiento de cada persona nos va a ayudar a desarrollar factores protectores y hacemos allí un manejo inicial del problema y conocer las situaciones que nos pueden desencadenar en una situación de pánico. Las rupturas, los conflictos de pareja, los conflictos en las relaciones interpersonales, en los lugares de trabajo. Si somos capaces de advertirlos tempranamente, vamos a ser capaces de suavizar su presencia en medio de nosotros. Eso significa tomar conciencia de mis hábitos, de mis actos, de mis emociones. Tomar conciencia de ellas, tomar conciencia también de los factores protectores. ¿Qué me puede ayudar a protegerme de una crisis de pánico? Relacionarme más con otras personas, ir o acudir a ciertas personas que producen tranquilidad, sosiego, que pueden brindar luces para soportar o para manejar las situaciones, para balancear unos u otros momentos en la vida de una persona. Aprender a respirar, una respiración desacelerada, una respiración tranquila, una respiración que llamamos consciente, me puede ayudar a manejar una situación abrupta de estrés en mi vida, disminuyendo los niveles de cortisol. Cuando hay estrés, el cortisol aumenta. Cuando yo respiro profundamente y cuando yo vuelvo más lenta la respiración, los niveles de estrés van a bajar. Y si bajan los niveles de estrés, porque está bajando el cortisol, yo voy a sentir sosiego y tranquilidad y voy a poder manejar esa situación por más tiempo. Pero si se vuelve una situación inmanejable, definitivamente usted necesita ayuda. Usted necesita un soporte médico o usted necesita terapia psicológica que le ayude a identificar esos desencadenantes y que nos ayude definitivamente a hacer control de esa situación. Las situaciones de crisis de ansiedad, de crisis de pánico, tienen que ser resueltas en la vida de todas las personas. De lo contrario, van constituyendo cuadros crónicos que van afectando la salud mental de las personas. ¿Y cómo podemos prevenir crisis de ansiedad o crisis de pánico? Bueno, nos tenemos que hacer a un plan de manejo de salud mental y allí tenemos que definitivamente sacar tiempo para nosotros, para autoconocernos, sacar tiempo para hacer promoción de la salud, tiempo para no hacer nada, tiempo para disminuir la velocidad de ir por la vida. Hay que ir más despacio por la vida. Tenemos que tener más tiempo para el disfrute, más tiempo en contacto con la naturaleza, más tiempo de conversación con otras personas y seleccionar bien las personas. Personas tóxicas y personas negativas hacen mucho daño a una persona en crisis de ansiedad o en crisis de pánico. Debemos alejarnos de hábitos como el cigarrillo, la cafeína en exceso o el licor. Tenemos que tener más tiempo para relajarnos, más tiempo para meditar, más tiempo para respirar profundo. Todo eso va ayudando a equilibrar las cargas de la vida. Van aumentando los factores protectores, van aumentando los factores de resistencia y van disminuyendo los motivos de ansiedad, de crisis de pánico, de crisis de ansiedad, de crisis de estrés. Evitar el consumo de sustancias psicoactivas, evitar el consumo de ciertos medicamentos, por ejemplo, para dormir o para la ansiedad o para la tensión. No deberíamos depender de medicamentos. Una psicoeducación, educar mis sentimientos, educar mis emociones, educar mis actos, mis reacciones, se vuelve fundamental en la vida. Una persona consciente, una persona que se conozca muy bien a sí misma, es capaz de afrontar esto en la vida diaria de cada uno. Una persona con poco afrontamiento, con poca capacidad de afrontarlo, definitivamente necesita ayuda. Nosotros podemos fortalecer esos factores protectores, podemos fortalecer la conciencia de las causas desencadenantes y definitivamente podemos modelar nuestro comportamiento, podemos modelar, cambiar, transformar la vida. Yo no tengo por qué ser el mismo de toda la vida. Yo puedo introducir cambios en mi vida que favorezcan mi salud mental, que favorezcan mi salud física, una dieta adecuada, hacer ejercicio,
tiempos de meditación en la vida diaria, ir más despacio. Yo no tengo por qué atesorar todo en la vida, no tengo por qué acumular de todo. Yo puedo ir más tranquilo por la existencia y de esa manera mejorar nuestros factores protectores, nuestra resistencia, que me ayudarán definitivamente a controlar esas crisis de pánico, esas crisis de ansiedad, esas crisis de estrés. No es bueno ir por la vida manejando cada vez más estrés. No es bueno ir por la vida acelerado. No es bueno querer atesorarlo todo. No es bueno querer tener todo. Eso no es lo que procura ansiedad. Eso es lo que procura crisis de pánico, crisis de ansiedad. Ir más despacio por la vida y tener más tiempo para cada uno es una buena apuesta a evitar crisis de ansiedad, crisis de pánico, crisis de estrés. Yo espero que con esta información todos nos hagamos a un modo distinto de ir por la vida, a un modo distinto de caminar, a un modo distinto de propósitos de vida. Y con ello evitamos crisis de ansiedad que pueden arruinar tu vida. Una crisis de ansiedad puede llevar a una persona a un accidente. Una crisis de ansiedad puede llevar a una persona a considerar el suicidio. Una crisis de ansiedad puede llevar a una persona a perderle todo el sentido a la existencia. Eso lo debemos evitar. Espero que esta información sea muy útil para ti y te ayude a evaluar tu perspectiva, tu propósito de vida y aprender a manejar esas razones de ansiedad que pueden ocurrir en la vida de cualquier persona. Si esta información la consideras valiosa, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos. Suscríbete al canal. Si no estás suscrito, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de que hemos lanzado un nuevo video. Nuestra pasión es pasión por la vida, es pasión por la salud física y es pasión por la salud mental. Yo espero que con esta información transformes tu vida. Yo me cuido, me sigo cuidando, me cuidaré de aquí en adelante todos los días de mi vida. Yo cuido a los demás con aquellas personas que convivo y comparto, sobre todo con aquellos que no son tóxicos, que no son pesimistas, que no son negativos. Todos nos podemos cuidar y todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra que está amenazado por nuestros hábitos y comportamientos. Nos vemos en un nuevo video.